Sábado, dolor y muerte, de luto su negro manto y en sus mejillas el llanto por el hijo que va inerte. Mucha es la pena que lleva, al hijo muerto le dieron y en un sudario de seda cubierto el cuerpo metieron en un sepulcro de piedra. Tu pecho dolores guarda, mas del cielo las estrellas a tu corona tan bella bajaron como esmeraldas y sobre ti se posaron y tus sienes coronaron, señora, para adornarlas. Con todos los esplendores y en tarde llena de luz, hermosa flor entre flores, irás por la roda tú, entre piropos y amores, mi Virgen de los Dolores, Reina y Madre de Jesús. De emoción suspira el cielo al contemplar el donaire del palio que mueve el aire acariciando tu pelo. Y hasta la música llora cuando sales tú, señora, a hombros del costalero. Que aunque tus mejillas sean por la pena flor marchita, no te igualarán las flores con sus mejores colores, y siempre serás bonita, mi Virgen de los Dolores. Llegando el oscurecer cuando los cielos se enlutan y las estrellas disputan la luz del atardecer, los cirios quieren dolores, con sus bellos resplandores tu belleza engrandecer. Luego sigues caminando bajo las estrellas sonrientes sobre hombros de valientes que tu paso van portando. Y también te van llevando todo el pueblo que detrás te va rezando. Coronada por tu pueblo que te alaba y enaltece, que con sencillez te implora y con orgullo te quiere, soñando arrancar puñales en el corazón te hiere, y aniega a secar las perlas que de tus ojos descienden. Y pide que seas sagrario como joyero que guarde los corazones de un pueblo que de su amor hace alarde. Y quieren admirar tu rostro y con los ojos mirarte cuando a las 6 de la tarde sales del templo a la calle, con tu aroma celestial que en la roda inunda el aire, en un sábado de luto, lleno de tristeza, madre. Pues ni el rocío en las rosas ni luz que más reluciera dan belleza tan preciosa a tu cara dolorosa, que aquí se adora y venera. Con amor angelical en las esquinas de su paso 4 querubines van su mortal sueño guardando. Un féretro que te porta por un ave coronado cual símbolo triunfador de quien con fraterno amor su vida nos ha entregado. Guille, ¿Qué pasa? Semi? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por cedernos esta entrevista y venir al programa Paso a Paso a las Villas, a hablarnos de música. Pues nada, a vosotros por contar conmigo. Bueno, como he dicho, en este programa nos vamos a centrar en la historia de la música que se tocaba en los cortejos procesionales y vamos a ver ese avance, esa evolución hasta nuestros días. Tú como experto, Guillermo, en este tema, en la materia de la música, porque te has criado entre instrumentos, empezaste desde muy pequeño en la banda Cristóbal Marín. La música puede decirse que es tu vida también, ¿no? Aparte de tu vocación, porque también hay que señalar que tú, Guillermo, te encuentras ahora en el seminario diocesano de Jaén. ¿En qué año te encuentras cursando? Pues me encuentro en lo que sería el 4º año, estoy en primero de teología. Pues bueno, aparte de tu vocación sacerdotal, también hay que señalar que, bueno, a lo mejor la música te ha llevado a descubrir también tu vocación religiosa, ¿no?
para centrarnos en el tema, ¿cuál es el origen de la música no solo religiosa en la iglesia, sino también la música en la calle, en los cortejos procesionales? ¿Dónde tenemos ese origen? Bueno, pues hablar de Villacarrillo, ¿no? Tenemos que irnos inmediatamente a los cantes de pasión, a lo que nosotros conocemos. Esa es la muestra de música más antigua que tenemos aquí en datada en Villacarrillo, ¿no? Sí, el año pasado, en uno de los programas, hicimos una entrevista a Álvaro y Rafa Fernández Coronado, que son, por así decirlo, tú dices cantes de pasión y se te vienen estas dos personas villacarrillenses a la cabeza. Están luchando muchísimo por esta tradición. Entonces, esos son los orígenes, por así decirlo, que tenemos datados, no más antiguos, de la música en Villacarrillo, lo que es ¿no? más antiguo. Es verdad que hablar de la música procesional es meterse en un periodo que hay que estudiar mucho, porque es cierto que documentalmente, y tú cómo puedes avalar, ¿no? hablar eso, ¿no? Tienes que meterte muchas veces en recuerdos de personas, tienes que meterte... Testimonios orales, ¿no? Efectivamente. Porque testimonio escrito me imagino que en archivo, porque eso hay que señalarlo también, que tú has hecho una labor de investigación, que sigues haciéndola, con el tema de recuperación de marchas que han salido en el archivo de la banda municipal, que de eso hablaremos ahora más en profundidad. Entonces encontramos en ese hilo de origen, encontramos que los cantes de pasión es un punto de referencia. Creo que también es importante hablar de la música de capilla que se hacía dentro del templo parroquial, y que tú, en el artículo último que has escrito en la revista IBI, señalas una fotografía de, si no recuerdo mal, Jesús de la Caída, ahí en la Puerta del Sol, una fotografía de finales, bueno, es principios del siglo XX, que se ve la imagen antigua de Jesús caído, y aparece un grupo de músicos detrás del trono. Y tú dices que eso puede ser, son muy pocos músicos, y que pueden ser los músicos de la orquesta de capilla. Háblanos un poco de ese tema. Bueno, hablar de aquí de la orquesta de capilla es hablar de toda una institución, ¿no? Que ha existido hasta hace relativamente poco, ¿no? Mucha gente mayor todavía la recuerda, incluso han sido miembros de la propia orquesta de capilla, ¿no? Hay que remontarse por lo menos al siglo XVI, donde ya encontramos las bóvedas, que encontramos en las pinturas de las bóvedas atribuidas a Pedro de Raxis, ¿no? Donde encontramos ángeles músicos. Sí. Hay que señalar que es muy curiosa esa bóveda, porque dos de esos ángeles músicos están tocando el mismo instrumento. Y uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿y por qué en aquella época, en vez de poner otro instrumento de tantos que había, ponen dos ángeles tocando el mismo instrumento? Claro. ¿Podría ser que a lo mejor señalaran a los músicos de capilla que había en aquel entonces? Sí, que el pintor pensara en esa música de capilla. Sí, efectivamente. Es curioso. Incluso el mismo Vandelvira, cómo encuadra debajo de esa bóveda el coro que no llegó a realizarse. Es decir, ahí están los orígenes, por ahora que sepamos. Si nos ponemos a analizar, sacamos música desde que estaban los íberos aquí, ¿no? Música muy antigua, sí. Pero centrándonos en música... En la iglesia de la Asunción, pues hablamos de una capilla que fue muy potente. Fue muy potente. Bueno, Alonso Escudero de la Torre habla alguna vez, hace referencia a la música que había aquí, a la pequeña orquesta que había. Luego también en el Catastro de Ensenada ya encontramos una referencia que es muy importante, ¿no? Porque habla de un maestro de capilla, y luego de un organista. Pero da nombres. Yo es que no lo he visto. De nombres no... Los nombres no lo he visto. Es verdad que eso, como te digo, es una tarea que hay que investigar más en profundidad. Yo, pues, por el tema de estar en el seminario y todo eso, no me puedo dedicar no, pero un dato importante. Sí. Hay eran dos organistas, porque esto sí lo saqué yo. A lo mejor es distinto lo que voy a decir a lo que tú ibas a decir ahora. Hay un maestro de capilla y dos organistas que se corresponde a un organista y a un aprendiz de organista, efectivamente. Entonces, claro, ahí encontramos una clave que es muy importante.
porque hay que tener en cuenta que en todos los pueblos, en la mayoría de pueblos de la provincia, el organista es el mismo que se encarga de juntar a un grupo de músicos que forman una pequeña orquesta, sobre todo durante fiestas, festividades importantes, ¿no? Pero aquí no, aquí estamos hablando de un maestro de capilla que actúa como tal todo el año, que no es organista solamente. No, que está fijo todo el año. Es decir, eso porque era algo importante. Claro, podríamos hablar quizá incluso de que existiera aquí en Villacarrillo una escola cantorum, no lo sabemos. No lo sabemos realmente, hace falta muchísima investigación todavía, ¿no? Pero sí que podemos encontrar indicios, ¿no? El maestro de capilla en Villacarrillo era la máxima cabeza de la música en la ciudad. Una figura importante. La mayor. Podemos llamarla la persona ilustrada. Efectivamente. De ideas claras. Sí. Entonces, pues no era de extrañar que el propio alcalde le encargara a formar lo que luego sería la banda municipal. Es decir, se podría decir que el maestro de capilla no solo era la cabeza de la música religiosa, sino también de la música civil. Es curioso eso. Sí, sí. Y entonces, claro, esos ejemplos los encontramos, por ejemplo, ya los encontramos en Hervera Maza. No sabemos si hubo bandas anteriores porque... Eso está todavía por investigar. Está por investigar. Hervera Maza ya tiene una banda, ya a finales del siglo XIX. Hervera Maza es maestro de capilla de Villacarrillo y en él encontramos la primera obra que se conserva, que son las letanías al patrón, al Santísimo Cristo de la Veracruz. Qué curioso. No las fechamos, deben de ser anteriores a 1903 y bueno, pues eso es música de órgano, música para órgano y para voces. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que el archivo musical de Villacarrillo, de la parroquia, no se destruye en la guerra civil. Hay testimonios fehacientes de que ese archivo siguió existiendo, pero en algún momento de la historia desapareció. Hablamos de un archivo que se estuvo utilizando pues, hasta 1962, que es cuando se jubila Miguel Ángel Roa Leal. Que ahora hablaremos de él también. Ahora hablaremos de él también. Vale, pues ese es otro punto clave en hablar de la historia musical, de la música en Villacarrillo, también la música de orquesta, de capilla. Hay que también hablar de ese hilo narrativo histórico ya en relación a una banda, gestación de una banda. Ahí las primeras referencias que tenemos es la banda, corrígeme si me equivoco, de Miguel Ángel Roa Leal, ¿no? ¿O hay previo a él otro músico también de estas características, aparte de este que has dicho, de Hervera Maza? ¿Hay otros nombres que se hayan localizado? Otro nombre que hay que señalar, bueno, maestro de capilla hay varios nombres, es decir, lo que pasa es que, bueno, son sueltos, no tenemos ni mucho menos referencias de los que había en el siglo XVI, XVII, el XVIII que estábamos hablando, del catastro que... Pero, por ejemplo, en el siglo XIX, porque Roa Leal es de principios del siglo XX, incluso no sé si se come parte de finales del XIX, no creo, pero claro, antes de él, él no toca el siglo XIX. Miguel Ángel Roa Leal llega en 1921, es decir, poquito tiempo después, pero ya. Hay que hablar de los Hervera. Los Hervera fueron una saga de 3 maestros de capilla, el último fue precisamente Hervera Maza, ¿no? Y precisamente a Hervera Maza es al que se le atribuye el haber enseñado música a uno de los grandes músicos del siglo XX, como fue Andrés Segovia, el gran guitarrista Andrés Segovia. Un dato importante también, un dato curioso. Miguel Ángel Roa Leal llega a Villacarrillo y funda una banda de música. Efectivamente. Llega en 1921 como organista. Cabe señalar que en aquel entonces, o por lo menos por las referencias que he escuchado, parece ser como que ya la orquesta de capilla ya está de capa caída. Y es precisamente Roa Leal
quien la revitaliza otra vez y quien la vuelve a refundar, ¿no? Un dato curioso también. Entonces, Rua Leal llega en 1921, en torno a 1924 y 1925, el alcalde le pide el crear una banda nueva porque habla de otra banda antigua que había aquí, posiblemente... Ya, ahí se da el dato importante, claro, de que ya había tradición ya había musical. Una tradición, la antigua banda que había estaba de capa caída y le pide que cree la nueva, a partir de los instrumentos de esa banda, ¿vale? Y entonces él la crea, es una banda que empieza su andadura, vamos a poner en 1925 y llega hasta 1962, que es el año en el que el maestro se jubila. Hay que decir que en los desfiles procesionales la música se podría haber incluido ya en época, al menos que haya documentación, en época de la banda del maestro Magaña, que es el sucesor de Vera Maza y predecesor de Miguel Ángel Rua Leal. Ese hilo conductor, efectivamente, de directores, de banda, que fue también maestro de capilla. Entonces, ¿qué pasa? En 1907, cuando se funda la sección de adoradora nocturna aquí en Villacarrillo, se hace un acto y ya aparece como que va la banda del maestro Magaña a tocar durante ese acto, ¿no? Entonces ya ahí ya nos dice algo. Claro, un aporte histórico importante. Un aporte, y ya pues nos puede decir que ya la banda ya participaba en actos religiosos, ¿vale? De Miguel Ángel Rua Leal has conseguido rescatar restos de su obra. Una marcha es Suspiros. ¿Qué nos podrías decir de esa marcha? Suspiros es una marcha que encontré, precisamente no se sabía nada de su existencia, y viene en un libreto donde vienen otras dos marchas del mismo autor, que se llama Suspiros de una madre y tinieblas, que son las tres marchas fúnebres, y luego una marcha regular que se llama Iris. Precisamente me llamó muchísimo la atención cuando la encontré porque viene fechada. Pone precisamente en la misma portada Villacarrillo y el año en febrero de 1938. Un documento inédito. Un documento inédito, desde luego. ¿Qué pasa en 1938? Estamos en plena guerra civil. Evidentemente, la forma de, por así decirlo, la forma procesional, la forma de la marcha procesional, Miguel Ángel Roa, evidentemente no compuso eso para una procesión. Claro, pero él las compone precisamente para huir de las marchas religiosas, porque él además estaba en el punto de mira al haber sido maestro de capilla de la iglesia, ¿no? Entonces él compone pues un poco para intentar huir un poco de esas marchas. ¿Qué pasa? Que termina la guerra civil y no sabemos por qué, pues eso se conservó allí en el archivo. ¿No se perdió? No se perdió, es la única marcha las únicas marchas de aquella época que se conserva. Y bueno, cabe destacar que si se conservaron allí es porque luego la banda siguió tocándolas. Sí, que no la abandonó, no la dejó metida en un cajón. No la dejaron metida en un cajón, siguieron tocándolas. Precisamente la marcha fúnebre es el fundamento de nuestra marcha procesional. La marcha fúnebre aquí en esta zona era lo que se tocaba detrás de, no solo de los entierros, ¿no? Sino ya detrás de las imágenes durante las procesiones. Esto se ve porque el archivo de Rua Leal, de la música que tenía, está plagada de marchas fúnebres. No hay ninguna marcha procesional, a excepción de una que esa es posterior,
quizás de los últimos años que estuvo Roa Leal, que es la marcha procesional La Virgen del Mar de Santiago Centenera. ¿Vale? Muy bien. De Roa Leal se ha descubierto, aparte de esta marcha Suspiros, más, como tú has dicho, más marchas que son fúnebres propias de la época, para alejarse de eso que estaba gestándose no solo a nivel provincial, sino a nivel de comunidad de Andalucía, ¿no? Esa temática musical. Dejamos a un lado a Miguel Ángel Roa Leal y la música sigue. La música Viene sigue. otro director, Francisco Herrera Cano, hermano del mártir asesinado en la contienda civil del 36, el sacerdote José Herrera Cano, que era un sacerdote de aquí de la parroquia. ¿Qué nos puedes decir de este músico y director? Bueno, voy a hacer un pequeño apunte antes de meternos en Herrera Cano, ¿no? sobre Miguel Ángel, no sobre Miguel Ángel, sino la música en general en la provincia de Jaén. Sí. Precisamente las marchas fúnebres de las que hablábamos, la marcha procesional en esta zona comienza en Úbeda, se podría decir, de manos de un gran compositor, que fue Victoriano García Alonso, y que él configuraría posiblemente la marcha procesional que conocemos, vamos, fue un gran referente en Úbeda, sí. Y posiblemente configuraría a las zonas de alrededor. De hecho, las marchas de Miguel Ángel Roa, las que se conservan, sí, tienen cierto aire a victoriano. Esa influencia. Claro, ahí podríamos buscar el inicio de lo que es la marcha procesional en sí, dentro de esa inspiración, ¿no? Esa inspiración, efectivamente. Muy bien. Ahora entramos en Herrera Cano. Herrera Cano rompe todos los esquemas. Herrera Cano rompe todos los esquemas. Sin duda es hasta ahora, ¿sí?, una de las etapas de oro de la música en Villacarrillo. Efectivamente, de la música en Villacarrillo. Él toca dos palos, que son el paso doble y la marcha procesional, que es la que nos interesa a nosotros. Ajá. Se podría hablar de que él nos marca un estilo. Que lo hace propio aquí en Villacarrillo. Él marca un estilo que fue muy personal, muy propio, y que bueno, pues eso se ve en obras como... Él tiene varias, porque las tengo aquí. Sí, una sí. es Calvario. Calvario, que es la primera marcha que él compone y precisamente se la dedica a su hermano, a José Herrera. ¿El Cristo Chico es suya, esa marcha? El Cristo Chico es suya también. ¿Y por qué compone esa marcha? ¿Por la relación amistosa que pudo tener con Roa Leal? ¿O eso no se sabe? Bueno, al hablar del Cristo Chico hay que referirse al Cristo de la Salud que hay en el camarín de la Plaza de los Caños, la Plaza de la Constitución, ¿no? De aquí de Villacarrillo, ¿no? Este Cristo tuvo su cofradía, que fue fundada por músicos y compuesta principalmente por músicos. Y eso desgraciadamente se ha perdido. Eso se perdió en los años 70, pero cuando vivió Herrera Cano, cuando era director de la banda, él seguía asistiendo a la cofradía y él era hermano de la cofradía. Ajá. Entonces le dedicó esa marcha, el Cristo Chico, que se le tocaba al Cristo de la Salud. Hay otra marcha que fue, bueno, es el himno y se ha recuperado también en estos últimos años, el himno a Jesús de la Caída. También la letra es de Julián de la Torre, que era también un poeta villacarrillense del siglo XX, y la música de Herrera Cano, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos puedes hablar de ese himno? La verdad que fue un descubrimiento también. Fue un descubrimiento, ese himno se perdió por una razón muy simple, y es que se estrenó el último año en el que Jesús de la Caída iba a salir, el día de la Trinidad. Ajá.
¿Por qué digo iba a salir? Porque aquel año llovió y el Cristo no salió. Entonces, fue ese último año y es el último año en el que Herrera Cano queda al frente de la banda de Frente de Juventudes. Ya se disolvería posteriormente y ya aquello pasaría al archivo y por suerte no ha llegado intacto. Y menos mal que pasó al archivo, eso siempre. Vale, dejamos a otro lado a Herrera Cano y cogemos a otro que llega, que es el gran Cristóbal Marín, que su banda sigue aún afortunadamente, ¿no?, en nuestros días. Sí. ¿Qué nos puedes decir de Cristóbal Marín? Hablar de Cristóbal Marín es hablar de un compositor que no tiene repercusión dentro de lo que es la marcha procesional, porque Cristóbal Marín, al menos conocida, no compone ninguna marcha procesional. Él se centra más en la marcha militar y en el paso doble. ¿Vale? Es su tema, ¿no?, musical. Pero ¿qué pasa? Que a partir de la banda que él funda, que es la que actualmente hay, Cristóbal Marín, pues encontramos compositores de gran importancia, como es, por ejemplo,
Conventual de Santa Isabel de los Ángeles de Villacarrillo, y es que para hablar y centrarnos de la historia antigua de la música villacarrillense, no podemos pasar desapercibido este magnífico órgano que tenemos aquí, ¿verdad, Guillermo? Es un órgano que está datado, según nos dice el secreto, el interior de este órgano, datado en 1834. Su autor es el organero José Inés Ortega, si no me equivoco, sí, sí. Voy bien, ¿no? ¿Y qué datos nos puede dar acerca de esta joya de la música villacarrillense? Bueno, pues este órgano es muy singular dentro de lo que es nuestra provincia, ¿no? En la provincia de Jaén apenas habrá unos 3 órganos históricos completos, uno de ellos activo, que es el de la parroquia de San Andrés de Baeza, y seguido de este, en lo que es la antigüedad, ¿no? Debido a que este órgano está completo, ¿no? Es decir, que porque tiene el todos los órgano, elementos. eso hay que hacer una aclaración, que el órgano más antiguo de la provincia es el que está en la iglesia de San Andrés de Baeza, pero ese está incompleto, ¿no? Explícanos un poco eso. No es que esté incompleto. Hay 2 órganos que son muy antiguos, que son el de la iglesia de San Andrés de Baeza y el de la Sacra Capilla de San Andrés de Jaén. Ajá. Ese está totalmente inactivo, ¿no? Y ha perdido muchísimos elementos originales. Luego seguido del órgano de Baeza, ¿no? Que está restaurado porque durante su historia pues también perdió bastantes elementos, ¿no? Y luego el resto de órganos que quedan en la provincia son principalmente cajas barrocas, es decir, lo que es el exterior, a lo que después se le han metido maquinarias modernas, como principalmente de OESA, de una empresa organera de España, ¿no? En este caso, este órgano se conserva intacto. Ajá. De hecho, está catalogado como el órgano histórico más completo y mejor conservado de la provincia. Y bueno, pues lo que vemos es, a primera vista, es una caja barroca que contiene todos los elementos, ¿no? Encontramos un teclado que vemos aquí, tiene 4 octavas y posiblemente sea un teclado de los que se decía con registro partido, ¿no? Porque una cosa que hay que aclarar, en 1834 ya el tema del barroco se pierde, por así decirlo, y entra otro estilo que es el neoclasicismo. Este órgano, tú has dicho que lo que es la caja, por así decirlo, sí. es barroca, pero por ejemplo el remate ya tira más a otro clasicismo. La caja en sí es neoclásica. Neoclásica. Lo que pasa es que también hay que entender que el desarrollo del órgano en España va muy ligado al barroco, es decir, que... Y no va a dispar con otro... Sí, efectivamente. Es cierto que este órgano, por ejemplo, no tiene trompetería, sí, como muchísimos órganos barrocos que conocemos, ¿no? Es mucho más sencillo. Pero bueno, posiblemente si sonara, porque desgraciadamente está en activo, si sonara, sonaría con un sonido muy barroco, muy de la época. Bueno, pues nos ha explicado la caja, el teclado con 4 octavas, has dicho, y luego el tema de la tubería. Bueno, pues si vemos, los tubos se encuentran muy desordenados, es decir, no corresponden a la posición original, no están cambiados de sitio. Si nos fijamos, los más pequeños, los tubitos más pequeños, son lo que se llaman los flautados, es decir, son las notas más agudas dentro de lo que es el teclado, ¿no? Y si nos fijamos en el otro lado, encontramos unos tubos allá al final que son de madera. Esto se debe a que son los tubos más altos. Y al ser los tubos más altos, pues del material que están hechos, pues con el paso del tiempo se doblarían, ¿no? Claro. Entonces por eso lo hacían de madera. De madera. Eso corresponden a los más graves, a los graves, ¿no?
a las notas más graves. Podemos ver que el estado de conservación, tanto porque, claro, el órgano cerrado, se ve que es un órgano cerrado cuando ves la caja, pero ya cuando lo abres, la pena es ver cómo se encuentra el estado de conservación del teclado y sobre todo de los tubos, como tú has dicho, desordenados. Luego el tema de que están abollados, el paso del tiempo, ¿no? La verdad que para Villacarrillo es un orgullo tener este tipo de instrumentos, que si te paras a pensar en la fecha de realización, 1834, las clarisas no se habían ido todavía de Villacarrillo, es decir, que este órgano, pues hay que tirar un poco de esa imaginación, no lo sabemos, pero seguramente lo pudieron tocar estas religiosas que tuvieron que irse de Villacarrillo por el tema de las revoluciones de casi a finales del siglo XIX, y luego este órgano ha vivido la llegada de otra orden que es la que hay actualmente, las Mercedarias de la Caridad, es decir, es un órgano que ha vivido esos dos hechos históricos en Villacarrillo, y casi que le da por vivir. Lo que pasa es que esto es más tardío, el tema de la proclamación de la Constitución de la Pepa, pero eso fue en el 1812, fue antes. Pero es un elemento muy característico concretamente en esta iglesia, y que hay que apostar por recuperarlo, por su restauración. También otro valor añadido que tiene este órgano, si más cabe, ¿no?, es el hecho de que este es el único instrumento conocido de José Inés Ortega. Exactamente. Es decir, José Inés Ortega sí se conoce un poco su biografía, su parentesco con posibles familias de organeros, ¿no? Se sabe que trabajó en otros órganos, porque en este propio órgano dice que fue artífice del órgano de la Catedral de Jaén. Ajá. Pero no se conoce ningún instrumento de ese autor. Que del autor del organero, José Inés Ortega, solo se conserva, tenemos noticias físicas de este órgano. Efectivamente. Eso ya es un motivo para que las grandes instituciones suelten el dinero y esto se restaure, que hay que decirlo así, porque eso hay que aclararlo, que aquí el párroco don Andrés Nájera, al que le agradezco que nos haya dejado grabar pues en este lugar, ¿no?, tan privilegiado, pues hay que agradecerle todo lo que está restaurando, ¿no?, porque la verdad que está siendo muy valiente en ese aspecto, y más, ¿no?, en el cofre que guarda este gran instrumento, que es esta iglesia, que también se tuvo que restaurar porque se estaba cayendo. Pero es verdad que los villacarrillenses también tienen que dar ese paso y apostar por lo suyo, porque esto es la identidad en relación a la música. Este instrumento es muy desconocido. Ha estado aquí mucho tiempo y incluso la gente de aquí del pueblo, cuando se hacen las visitas guiadas turísticas y se suben aquí al coro, y esto, se encuentran con esto, no lo saben, y ya se lo le abres las compuertas y el teclado, que no se suele abrir, pero bueno, a algunos pues le decimos que busquen fotos, porque hay una página web donde aparecen los órganos de Jaén, y este órgano sale fotografiado, y cuando buscan las fotos y ven el estado de conservación en el que están, les escandaliza. Pues hay que dar el paso y atreverse a reclamar y luchar por lo que es nuestro, y restaurarlo, y decirle a las grandes instituciones que tenemos esto, aquí, el único órgano de José Inés Ortega. Y es sorprendente también que incluso en tiempos como por ejemplo la Guerra Civil, esto se mantenga como se mantiene. No se destruyó, no se tocara. No se destruye, no sabemos por qué está aquí, por qué está intacto, no lo sabemos. La verdad que aquí en la Guerra Civil, en Villacarrillo, se hizo una quema desgraciadamente impresionante, pero es verdad que aquí en esta iglesia, el convento de las Mercedarias, no tocaron mucho, porque muchas de las pinturas que había aquí se las subieron a la parroquia, ¿vale? Entonces, es verdad que esto pues es un privilegio que no lo tocaran. En la parroquia hubo cosas también, joyas, que no las tocaron, como los retablos que hay en el testero, en la cabeza, pero esto es verdad que no, fue un privilegio y una suerte que no subieran aquí a tocarlo, a quemarlo.
¿Quieres dar algún dato más sobre este instrumento? Pues simplemente pues eso, el dar a conocer este instrumento, pues que la gente sepa que este instrumento está aquí y que merece la pena, porque Villacarrillo tiene un gran patrimonio, ya no solo patrimonio material, inmueble, ¿no?, sino también inmaterial, como es por ejemplo el musical, ¿no? Exactamente. Esto es una materialización, ¿no? Sí, de lo que hemos hablado, de las marchas antiguas y demás. Marchas profesionales. Eso hay que cuidarlo también. Hay que cuidarlo, hay que estudiarlo y hay que ponerlo en valor. Exactamente. Hay que ponerlo en valor. Exactamente. Pues Guillermo, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista al programa de Paso a Paso Las Villas, y un placer pues todo lo que nos has contado, porque es un lujo tu conocimiento. Pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Gracias, Guille. Ya vuelve Semana Santa. Mira cómo mece el viento las pasionarias eternas del libro de los recuerdos. Mira en la noche del alma cómo el cabalgar del tiempo aprisiona entre 6 fechas, paréntesis de oro viejo para el corazón cristiano, los dramáticos momentos de un Dios que pasó la tierra sembrando por los senderos las rosas de sus milagros sobre espinas de desprecios. Ya vuelve Semana Santa, y es Sevilla clarín recio que en el umbral de las almas, como heraldo pregonero, convoca al mundo creyente diciéndole que su pueblo, que sabe cantar fandangos, o bailarse por flamenco y perfilar sevillanas, si lo requiere un festejo. Al llegar Semana Santa, sabe también con respeto vestirse de penitente, cargar al hombro un madero, doblar la rodilla en tierra cuando entre flores y rezos va pasando por sus calles la imagen del Nazareno. Bienvenidos un día más a este programa de Paso a Paso Las Villas, un programa que se centra en la actualidad cofrade, en nuestra cultura, en nuestras tradiciones, todo en relación a nuestra Semana Santa comarcal. Para la entrevista de hoy nos acompaña Gema Ruiz. Muy buena, Gema. Ella ya nos acompañó el año pasado, sí, en la primera temporada. Ella es hermana mayor de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén de Villacarrillo, la borriquilla, como la se borriquilla, popularmente conocía. Popularmente. Me gustaría, antes de entrar en materia, preguntarte cómo se vivió la Semana Santa del año pasado. Pues yo creo que la vivimos todos de manera muy intensa, o sea, era algo que estábamos esperando que llegara, aunque en los otros 2 años de COVID había cultos y demás, pero ya no apetecía, ¿no?, salir a la calle en procesión. Porque ese fue el análisis que hicimos en la entrevista. En la entrevista que no sabíamos, en incertidumbre, que no sabíamos cómo se iba a presentar, que no sabíamos cómo... Pero bueno, yo creo que al final, porque muy bien. Cuando te hice esa entrevista, claro, es que todavía estaba el problema fuerte del COVID, no había salido la normativa siquiera del obispado, y no sabíamos si íbamos a sacar al Cristo si iba a salir y de qué manera, ¿no? Y de qué manera, no lo sabíamos. Pues eso, lo que dices tú, sobre todo yo como hermana mayor, pues un poco de incertidumbre y de miedo, ¿no?, de que alguien se contagiara, de que hubiera algún problema, pero bueno, al final todo muy bien y yo creo que al final pues tenemos que aprender a vivir con el COVID, porque esto no se va a ir. Y ya cada vez se utilizan menos las mascarillas, que en algunos sitios conviene todavía tenerla, pero bueno, hay que aprender a vivir con esto y no queda de otra. La conclusión a sacar de tu respuesta, resultado positivo. Una Semana Santa positiva, ¿no? Muy positiva, sobre todo para los que nos gusta. Yo creo que la disfrutamos mucho después de estos 2 años de parón. Vale, pues entonces ya hemos vuelto a esa normalidad, por así decirlo, aunque tú has dicho con mascarilla, con todos esos matices, pero claro, ahora es cómo se presenta esta Semana Santa. ¿Se está ya trabajando en ello? Ya vamos, desde la Unión Local y desde la Junta de Gobierno. Yo cada 2 por 3 estoy juntándome con mi Junta. Ya vamos trabajando pues prácticamente desde que pasó el verano, en esta Semana Santa. Ahora ayer de hecho tuvimos reunión con la Unión Local, preparando el libro de Semana Santa. Y pues ya es que, como quien dice, es que ya viene todo. A finales de este mes, por ejemplo, ya tenemos la primera fiesta cuaresmal, que es la de mi cofradía, y es que ya es una cosa tras otra. Y sí, cuando nos demos cuenta, ya no hay paro.
ya no hay parón, ya estamos en Domingo de Ramos, vamos, pero de momento, Sí, o sí, sea es que vamos ya justo de tiempo. Cuando ya te sumerges en lo que es la cuaresma, ya viene todo correlativo. Exacto. Y si no estás espabilado, por así decirlo, te pilla el toro. Exacto. Hay un matiz que me gustaría preguntarte y que pues se lo estoy preguntando o se lo quiero preguntar a todos los hermanos y hermanas mayores que vengan a este programa, y es el tema de la participación. Porque es verdad que el año pasado, se puede analizar esto más en profundidad en cada cofradía concreta, en una había más y en otras se ha notado menos, que es el tema de la participación. Y ahora me explicaré con esto de la participación, dentro de esa participación, en qué me quiero referir. Participación en general, ahora, cómo se ha vivido esa participación del año pasado y cómo crees que repercutirá en este año. Bueno, lo que te he dicho, al principio costó un poco arrancar. El parón de 2 años ha hecho daño, digamos, y costó un poquillo arrancar, pero después... En el cortejo, participar. Nosotros, que ya sabes que somos la cofradía más pequeña, tampoco tenemos mucho cortejo. Mucha gente, hay hermanos más mayores que no se visten ni salen en la fila, pero bueno, son hermanos de la cofradía. Y entonces nosotros, en cuanto a cortejo, pues más o menos como otros años lo hemos tenido. O sea, que si este año saliera igual que el año pasado, yo me doy más que por satisfecha. Cuanto a tema de costaleros, al principio hubo algo de problema, que yo creo que al final había en todas las cofradías, había problema de que faltaba gente, pero bueno, al final, muy bien, de hecho luego llevamos hasta relevo, o sea que en ese aspecto... un tema preocupante también, el tema de meterte debajo del paso. No se sabía lo que hemos estado hablando, no se sabía del COVID, no sabíamos bien las normativas, entonces... Y os sobraron costaleros. Al final estuvimos 2 de relevo, o sea que bien, y ojalá que este año igual. Incluso si alguien más quiere... Están las puertas abiertas, tanto para una cosa como para la otra. Que este medio también sirva para eso. Por supuesto, ¿no? Ya te digo, nosotros somos una de las yo creo que la más pequeña, y entonces cuesta para todo. Y ya de paso, si se hacen hermanos, ya si se hacen hermanos, estupendo, vamos. Pero bueno, que aclarar en este tema que por ayudar puede no es necesario, exactamente. Tenemos todos que colaborar con nuestras cofradías. Al final cofradías. Jesús es el mismo, en distintos pasos, de distintas maneras, pero es el mismo, y al final todo es lo mismo. Y donde podamos meter el hombro, exacto, bueno es, ¿no? Exacto, sí, siempre que toda ayuda es buena. Me refería al tema este de la participación, porque como tú bien sabrás, porque lo habréis tratado mucho, me imagino que lo habréis tratado en reuniones de la unión local y demás, que este año el señor obispo de la diócesis de Jaén, don Sebastián Chico Martínez, pues está haciendo un gran y una especial hincapié en la importancia de la juventud, porque ese es un tema que está cogido en todas las cosas que tocamos de la sociedad, en cultura sobre todo también, pero ya en temas de religión más todavía que los jóvenes de ahora pasan, prefieren otras cosas, no quieren dedican su tiempo a otras cosas y no quieren comprometerse a nada. No podemos meter a todos, pero que sí que cuesta hoy en día, pero cuesta cada vez más. Se está centrando el señor obispo ya no solo en la juventud, nivel de iglesia, de comunidad, que eso es lo que significa iglesia, sino también el tema de lo que es una cofradía, la juventud implicada en una cofradía, que la cofradía es iglesia, es lo mismo. Exactamente, eso hay que aclararlo. Y a la larga, conforme los que estamos vamos avanzando de edad, bueno, yo me considero todavía joven, pero que sí que es verdad que necesitamos gente joven, renovación, que no decaiga, que aparte de por la fe que nosotros transmitimos por ese medio que es la cofradía, pero también es una tradición que tampoco queremos que se pierda. O sea, ya que nuestros antepasados, en los anteriores que ha habido, han ido manteniendo y cada vez esforzándose en mejorar todo, no se trata de que ahora nosotros lo perdamos. Entonces, eso es el relevo de los que estamos ahora. Y es muy importante, es un tema muy importante. Pero claro, a ver de qué manera y con qué medios atrae a esa juventud. Exacto. Porque eso cuesta. Bueno, de hecho, este año que tengo aquí la chuletilla también de eso, que claro, me imagino que el señor obispo pues también, y pues todas las iglesias diocesanas pues estén apoyando en este hecho importante que va a haber en agosto de este año en Lisboa, que es la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud. Aquí en la chuleta pues
me he traído para informar al quien no sepa lo que es una Jornada Mundial de la Juventud. Se creó por San Juan Pablo II en los años 80, no sé si recuerdo mal, en el 82. Sí. Y ese papa vino varias veces a España. La última vez que se celebró la Jornada Mundial Madrid. fue en Madrid, en 2011. Yo estuve, Tú estuviste, ¿no? Mm. Pues son unas jornadas de varios días donde miles de jóvenes provenientes de todas partes del mundo países. pues se reúnen en torno al Papa, ¿no? Es además una peregrinación, una fiesta juvenil, una fiesta de la juventud, una expresión de la Iglesia Universal y un fuerte momento de evangelización del mundo juvenil. No quiere decir que si va una persona más adulta no tiene cabida, pero el protagonismo aquí lo tiene la juventud, ¿no? Estas jornadas se presentan como una invitación a una generación determinada en construir un mundo más justo y más solidario. Esos son esos valores que se defienden en esa JMJ, bueno, en todas las JMJ. A pesar de su identidad claramente, por supuesto, católica, está abierta a todos. A todo. Tanto a lo más cercano a la iglesia como a los más distanciados. Y esto, por ejemplo, el obispo de Jaén lo resalta mucho, ¿no? La JMJ reúne a millones de jóvenes para celebrar la fe y su pertenencia a la iglesia. Pretende proporcionar a todos los participantes una experiencia de iglesia universal, fomentando el encuentro personal con Jesucristo. Es un nuevo impulso a la fe, a la esperanza y a la caridad, con la comunidad de país de acogida. Teniendo como protagonistas a los jóvenes, la Jornada Mundial de la Juventud busca también promover la paz, la unión y la fraternidad entre los pueblos y las naciones de todo el mundo. Esto es lo que pone en la página oficial de la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces, tú ya me has respondido a la pregunta, porque yo te iba a hacer ahora qué perspectivas de futuro hay concretamente. Podríamos analizar en la Semana Santa, ya no solo de Villacarrillo, a nivel comarcal, pero en tu cofradía, ¿hay perspectivas de futuro en relación a la juventud? ¿Tú ves ahí que se esté gestando una base juvenil? Hombre, yo creo que sí. Muchos de, por ejemplo, de los costaleros que tenemos, pues son gente joven. Pero claro, ahí está la manera de atraerlos. Porque sí que es verdad que Semana Santa no es solo un día al año. Ese Domingo Ramos. Es todo el año, de hecho nosotros trabajamos todo el año y yo creo que bueno, de una manera o de otra se puede hacer para que esa gente se vaya, o sea, vaya arraigándose más, ¿no? Y vaya metiéndose más en lo que es la cofradía, que al final pues no es solo un día. Digo cofradía como digo pues tema de iglesia, porque al final la cofradía pertenece a la iglesia. Y es lo mismo. Entonces, lo que te digo es, a ver el cómo, porque cuesta, ya lo hemos hablado antes, los jóvenes de hoy en día tienen 1000 cosas y prefieren 1000 cosas antes, pero bueno, siempre hay algunos que sí vienen, ¿no? A las cosas. Gustaría que fuesen más, pues también, pero, o sea, es un tema bueno y en el que hay que trabajar, porque ya hemos hablado, es la renovación de todos los que estamos ahora, para que esto no se pierda. Pero sí que es difícil de trabajar. Vamos a quedarnos con ese cómo, porque te lo voy a relacionar ahora más adelante con otra pregunta que se trató, fue un tema muy especial el año pasado y que por supuesto afecta a las cofradías. Y también relaciona esto de la juventud, porque eso pues es un fenómeno que está estudiando todas las cofradías de la diócesis, porque el obispo de Jaén también ha hecho especial hincapié en introducir 2 vocalías a los estatutos, ¿no? A una junta de gobierno. Evangelización y juventud. Y una juventud. Entonces, tú lo ves, eso sería un aliciente. Hay cofradías que ya tienen, creo, sí, las que han cambiado los estatutos nuevos. Las que ya lo habían hecho antes de que el obispo diera la ordenanza. Será, me imagino yo, una ayuda. Un aliciente que haya una persona en la junta directiva, que sí, que todos en la junta directiva, te lo digo yo también porque estoy en una, trabajamos en unión, que hay que poner algo en el altar, estamos todos, que hay que vestir a la Virgen, al Cristo, estamos todos. Pero es verdad que el de culto se centra muy con importancia en los cultos, el de patrimonio en el de cada patrimonio. Uno en lo suyo. Claro, entonces aquí ya va a haber, si Dios quiere, una persona dedicada a eso.
me imagino que esto será algo muy positivo. Muy positivo, digo yo lo ¿no? veo muy positivo. Tanto la juventud como hemos hablado, por esa manera de atraer a las personas jóvenes que van a ser los que el día de mañana nos van a renovar, y la evangelización, que yo creo que van unidas las dos, ¿no? De profesar nuestra fe y transmitirla Es que al podría resto ser- de gente para atraerla. Pero o sea, ¿qué va que a van ser? casi relacionadas las dos. Exactamente, que son dos independientes, Son ¿no? independientes, pero podría muy ser relacionadas. una evangelización y juventud perfectamente, es que va de la mano. Van juntas. Es que tú cómo vas a llamar a esa juventud Si que no que evangeliza. no una crítica al obispado ni al No, señor no. obispo, que ellos saben Que está más muy que bien nosotros. pensado. Está muy bien pensado. Y ¿no? es todo muy positivo, hasta ahí estamos. Pero esos que dos van vocales juntas, tienen que trabajar muy unidos. muy unidos. Porque si no hay con esa unión entre esos dos vocales, porque a esa gente sí la llamas, pero la llamas ¿para qué? ¿Con Claro. qué evangelizar? ¿no? Exacto. Decía ese cómo que te lanzaba en el aire, porque como bien sabes, el año pasado fue el año del sínodo, ¿no? Ujú. Ese camino sinodal, ¿no? De transformación, de renovación, un concilio, como dije en varias entrevistas del año pasado. Pues mi pregunta es, bueno, que como el señor obispo dijo en la carta, si no recuerdo mal, de la Cuaresma de 2022, él afirmó que ese camino del sínodo es un camino de conversión y alegría. ¿Vale? Esa es la definición, una de las definiciones que le ha dado el señor obispo. Pues, ¿tú crees que el sínodo del año pasado a ese tiempo que había por medio, pues ya ha hecho algún efecto, ha tenido algún revulsivo, por así llamarlo, dentro de las cofradías en general? ¿O esto es una cosa que es poco a poco, con mucha paciencia? Yo creo que es una cosa de lo que dices tú, de poco a poco, ¿vale? Sí que es verdad que esa reunión, igual que ahora que se está haciendo del plan pastoral, pues vienen muy bien, ¿no? Porque al final te juntas varias personas en distintos grupos y viene muy bien la manera de intercambiar opiniones y de yo pienso esto, yo lo otro, para al final llegar a una deducción una conclusión. Y yo creo que es positivo, pero que todavía que esté como tal, no. Yo creo que es para largo plazo. De experimentación largo, Exacto. ¿no? Vale. Tú eres aquí en Villacarrillo de las hermanas mayores más jóvenes. Bueno. También regenta una cofradía que es joven, aunque aquí ya en Villacarrillo la más joven ya ha pasado a ser, que también colaboran con nosotros, la cofradía del Cautivo y la Virgen de la Esperanza. Entonces, a mí me gustaría que me hablaras, pues, que sirva como ejemplo, ¿no? Tu experiencia aquí a exponer de tu historia dentro de la cofradía donde tú eres hermana mayor, porque pues, siempre me gusta a mí dar coletazos históricos. La cofradía, corrígeme si me equivoco en algo. Te corrijo. La cofradía del Borriquillo, he afirmado que es una de las más jóvenes de Villacarrillo, porque las demás son todas del siglo XVI o XVII, algunas hay del XVIII. Y esta cofradía se funda con carácter parroquial porque un villacarrillense, Salva Espino, compra una imagen en serie a los talleres de arte cristiano, lo que se conocía también como Olot. Olot tuvo en Gerona, al principio en el siglo XVIII fue solo una sucursal, pero luego empezó a propagarse porque eran de las pocas imágenes que se podían comprar de la guerra. Y bueno, aquí esta imagen se compró en los años 80 y ya la guerra ya había pasado, pero aquí no había borriquilla antes de la guerra, ni borriquilla, iconografía, nada de la borriquilla. Pero en los años 80, no sé si recuerdo mal, el 82 o por ahí, Salva Espino compra esta imagen en estos talleres de en serie. La cofradía empieza siendo con carácter parroquial. Si no recuerdo mal, porque yo lo he visto en vídeos de esos años 80, la procesión de la misa in palmis, ¿no? En la iglesia de Santa Isabel. Se hacía en la iglesia de Santa Isabel y la procesión salía a las 12 de allí. Salía con la mañana. La procesión de la misa in palmis con la imagen. Con la imagen. Ya es a partir de los años 90... cuando su primer hermano mayor, Diego Medrano, que en paz descanse, pues también trabajó mucho por un gran luchador de nuestra Semana Santa de Villacarrillo,
pues fue el primer hermano mayor, y es cuando a partir de esos años 90 con él cambia de funcionalidad esa cofradía, pierde ese carácter parroquial y pasa a ser una cofradía en el año 95. Tal y como nosotros como la conocemos ahora. Exacto. La cofradía ha tenido mucho desarrollo, ha crecido bastante, porque no hace tampoco tanto de los años 90. La verdad es que volvemos a lo mismo, para los pocos hermanos que somos, yo creo que vamos creciendo, vamos avanzando, vamos poco haciendo... a poco. Trabajando por hacer que crezca y bueno. Pero cuéntame, porque tú has vivido todo eso. No te voy a preguntar yo los años que tienes, por cordialidad. No hay problema, te lo puedo decir. Pero quiero que me cuentes, que sirva como ejemplo para los que nos están viendo, pues tu recorrido a lo largo de la hermandad. Cuéntame. Pues yo llevo la cofradía desde que nací prácticamente. Mi padre fue Consalva, uno de los impulsores de la cofradía, bueno, del principio del grupo parroquial, cuando se trajo la imagen. Porque ¿cómo fue eso de traer una imagen? Es que había esa devoción o esa necesidad de... Yo creo que más por lo que tú dices, ¿no? No había borriquilla en el pueblo y bueno, pues lo pensaron y él la donó y muy bien, ¿no? Porque al final todo se queda es para el pueblo, ¿no? Y bueno, pues lo que te decía, yo pues desde pequeña he estado en la cofradía, de siempre eso lo vivió en mi casa con mi padre. Entonces pues prácticamente llevo toda mi vida como hermana mayor, llevo el 4º año. Antes de ser hermana mayor, ¿fue tu padre? Fue mi padre, yo he estado en la junta muchos años con él y yo. ¿Y antes de que entrara tu padre, llegaste a estar en la junta? Sí estaba. ¿Quién era? Maripaz. Maripaz, ¿no? Y bueno, ahora de hermana mayor 4, cuando me vaya yo voy a seguir para todo lo que me necesiten, no sé si estaré en la junta o no, pero bueno, para todo lo que me necesiten. No quiero que me reveles esta pregunta, pero claro, esto es otro tema en relación a la juventud. Cuando tú te vayas, no me respondas con nombres, vale. Porque no lo necesito ni yo ni nadie, porque no se puede decir tampoco, ni se sabe a ciencia cierta, 100%. Sí, pero la vida, sabes tú, que da mucho... Sí. Pero ¿hay renovación en cargo? Sí hay, pero ojalá que hubiera más. Sí, ¿no? Ojalá que hubiera más. Pero bueno, en esto están afectadas todas las cofradías. Sí. Porque al fin y al cabo se presenta hay mucha gente que a lo mejor tiene el curso de fundamentos, que bueno, aprovecho para decir que no solo para hermano mayor, que sirve para... formación sirve para mucho y al final pues son cosas que aprendes, que desconocemos y la verdad es que a mí me encantó el curso. Y bueno, pues ojalá que más gente lo hiciera, no solo ya ¿Tú qué crees? ¿Que es por miedo? Pues quizás, o por lo que volvemos a lo mismo, quizás la gente prefiere otras cosas antes que... ¿Pero es difícil gobernar una cofradía? A ver, sí es verdad que como tú eres, digamos, la cabeza, al final... Todas las piedras van para ti. Todas las piedras van para ti. Pero bueno, al final también hay momentos buenos y momentos que te quedas que luego recuerdas y que también son buenos, que no todo es malo y no es tan difícil. Si tienes una junta que te apoya y que trabajan contigo, no es tan difícil. O sea, volvemos a lo mismo, la juventud que tiene que irnos renovando, que tiene que ir avanzando, ¿vale? En tu casa entonces te han enseñado esa devoción, ¿no? Te han formado en esa devoción a Jesús en su entrada triunfal, tu padre, hermano mayor, que también realizó Maripaz y Diego. La verdad, no sé si habría algún hermano mayor por medio. Estuvo Ángel Peralta, estuvo también. Es verdad, Ángel Peralta. Pues la verdad que en todos esos años, ¿no? De cofradía joven realizaron poco a poco una gran labor, y eso es lo que hemos heredado, lo que decíamos, eso se va a quedar para el pueblo, lo que hay que intentar es mantenerlo y que no se pierda. Exactamente. Pero bueno. Ahora también esto ya más también de pensamiento personal, ¿qué es lo que a ti te transmiten estas palabras del Evangelio? Que no son exactamente del Evangelio, mejor dicho, son cuando recibes la ceniza de convertíos y creer en el Evangelio, que viene en relación a todo esto. Pues eso es lo que es, digamos, las palabras que nos dice el sacerdote cuando vamos a recibir la ceniza el miércoles de ceniza, que es el comienzo de nuestra cuaresma, que es un tiempo pues de conversión, de perdón, de cambiar, ¿no? lo que estamos haciendo mal, y yo creo que volvemos a lo mismo, es parte de esa evangelización, ¿no? de convertir a la gente, de que se acerquen, de que crean
y que al mismo tiempo, pues lo que hemos dicho, la Cuaresma es un tiempo de perdón, de un tiempo de arrepentimiento también, y de prepararnos para la Semana Grande, que es la Semana Santa. Exactamente. Y ahora me gustaría también preguntarte qué futuros proyectos tenéis en la cofradía o queréis llevar a cabo. Pues tenemos varios, pero a muy largo plazo. Bueno, algunos a muy largo plazo, Bueno, otros a menos. Esto es como el sínodo, poco a poco. Eso poco a poco. Poco a poco, porque tampoco lo que hemos dicho, no somos una cofradía pequeña, unos 180 hermanos, y con los ingresos no son igual que otra cofradía. Entonces cuesta mucho hacer algo, pero bueno, lo vamos haciendo, poco a poco se va haciendo todo y bien. Pues como proyecto, este año anterior decidimos de hacer reforma de estatutos, eso lo primero. ¿Dónde se va a introducir esto? Claro, eso es que fuimos a hablar con nuestro párroco y como nos dijo que todavía no había salido la normativa del obispado de meter esas dos vocalías, que nos esperáramos un poco. Pero bueno, nosotros ya tenemos los estatutos nuevos redactados. A él le dejamos una copia, ya cuestión de que el obispado diga a ver si... Bueno, sí, y diga a ver si se mete las vocalías o no. Habría que introducirlas y ya pues que dé el visto bueno el párroco y luego el obispado. Porque no se había hecho reforma de estatutos desde que se fundó la cofradía. Ya 95. Desde 95, ya tenemos un estatuto marco nuevo. Y aparte de eso, por la que me preguntaste el año pasado, ¿no? De la figura mariana, que te dije yo sí. que en un principio no, bueno, pues ya se está barajando la idea, pero a muy largo plazo. Sois valientes. A muy largo plazo. Bueno, ¿vale? Poco a poco. Lo último de todos los proyectos que tenemos. La parroquia de la Asunción y San Andrés nos hicieron en 2 días. Claro, será eso, no sé, es que bueno, que si sale un donante mañana, ¿no? Pues bienvenido sea, porque vamos, hablamos de cambiar los estatutos, a los 2 días ya me estaban preguntando que si es que no habían donado a la Virgen, digo, pues mira, pues no nos lo han donado, pero vamos, que si sale un donante, pues mira, estupendo. Pues entonces no. Lo de la Virgen pues se está trabajando. Se está trabajando. Aparte de la reforma de estatutos, ya te contaré el año que viene, lo otro, ¿vale? No para hacer otro programa, si Dios quiere. ¿Vale? Pero en esa reforma de estatutos, aparte de lo de la Virgen, hay otras cosas nuevas más. Entonces, más cosas novedosas. Estamos a la espera de que los podamos mandar para que se acepten. Este año espero que le dé tiempo a Jesús Marín, que está el pobre un poco agobiado. De aquí de Villacarrillo. De aquí de Villacarrillo, hermano de nuestra cofradía, amigo mío personalmente, y nosotros siempre lo tenemos hablado en la Junta de Gobierno, que cosa que haya que hacer, cosa que va a hacer él. O sea que todo, o sea, la imagen mariana también la hará él. Ya estuve hablando con él, ¿no? Y que él también colabora con este programa. Pues el tema de la restauración buena. Yo cuando, por ejemplo, explico la iglesia y hablo de la imaginería, yo ya no digo que la imagen del borriquillo es de Olós, yo ya digo que es de Jesús Marín. Exacto. Porque es que es suya, es que la mejoró, imágenes en serie. Y ahora la belleza y la devoción que llama. Esa imagen. Exactamente. Y luego porque yo me acuerdo, era yo chico, cuando hizo la hebrea y el pollinico chico, la verdad que da una alegría el paso y más aún así ahora con el Cristo restaurado, la verdad que es un paso precioso. Perdona que... Pues sí, ¿qué voy a decir yo, no? Pero eso, entonces este año tenemos pensado de hacer un niño hebreo en la palmera, ¿no? Lo típico que hay en todos los pasos de la borriquilla, que espero que le dé tiempo a terminarlo y si se puede pues lo veremos esta Semana Santa. Otra imagen dentro del paso. Sí. Vale. Y luego... Bueno, aclarar, si quieres que te aclare o aclara a los telespectadores lo del niño más que sabes hebreo. tú. No sé tanto. El niño hebreo es lo que tú has dicho, que se empezó a introducir en lo que es la cultura iconográfica de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, porque los evangelios canónicos no dicen nada del niño, pero es un elemento que se introduce en algunas pinturas y sobre todo en la escultura de bulto redondo, pero es que eso tiene su explicación de por qué se introduce, y es que en los evangelios apócrifos sí aparece, se le llama niño, pero no un niño, a un tío ya granado, que es un republicano, creo que es un recaudador de impuestos, que es Zaqueo,
que al ser de baja estatura está la gente agolpada para ver a Cristo, se tiene que subir a una palmera y eso se ha extrapolado a... Pero bueno, sí, un niño. Un niño, bro. Un niño, que le da alegría al paso. Exacto. Entonces, si no pasa nada, pues esta Semana Santa se estrenará. Y luego una cosa que tenemos pendiente, que este año ya, porque Jesús ha tenido muchísimo trabajo y no hemos podido empezar, es la restauración del trono, del paso. Porque sí que es verdad que no tiene unos respiraderos buenos para la hora de los costaleros poder respirar bien, y se va a modificar, se van a hacer unos respiraderos que posiblemente... ¿Solo se va a tocar los respiraderos? Y se va a ampliar la peana de arriba, porque están las imágenes muy juntas, se va a ampliar un poco y se va a modificar el paso. Entonces... Porque el trono, bueno, el que tenía de varales, ese fue el primero, ¿no? Luego fue Santiago, el marido de Maripal, el que empezó el proyecto y hacerlo, y lo que lo terminó. Lo terminó, muy agradecido. Pero hay que modificarlo porque a los costaleros les cuesta y sudan mucho, y entonces hay que hacerle unos respiraderos en condiciones, porque ahí arriba, pero por lo de arriba no respiran igual que si se hace en los laterales. Entonces, ese es uno de los siguientes proyectos que tenemos, que si puede ser y empieza, supongo que ya para el año que viene ya se verá, o sea, para la Semana Santa del 24, empezará ya a lo largo de después de esta Semana Santa, porque también es que él está ahora muy liado. Y bueno, y ya pues a largo plazo lo que te he dicho, lo de la imagen mariana. Pero bueno, ahí entre medias hay otras cosillas más. Nosotros ya tenemos, digamos, todo el proyecto a largo plazo. Yo calculo mínimo unos 6-7 años, ¿vale? Lo último será la Virgen, a no ser que salga algún donante que la quiera donar, estupendo. No va a decir que no. Pero hay otros proyectos en medio, que bueno, ya cuando ya veáis el nuevo nombre de la cofradía, ese cambio de estatutos que hemos hablado antes, pues ya el año que viene te lo cuento. Temporada te lo cuento con todo. Muchas ganas. Estamos cómo lo vamos a hacer. El otro día me encontré a tu padre y estuve hablando con él, y me comentó también que había una persona aquí en Villacarrillo que le ha hecho también una túnica para la niña hebrea. La niña hebrea ya tiene más ropa que una virgen, más que la patrona. Ahora hay que hacérselo al niño hebreo. Al niño hebreo colgar en la palmera. Pero la verdad, qué curioso, siempre me ha parecido muy curioso el tema de la niña hebrea. La cantidad de gente que le hace ropa, ¿eh? Sí, la verdad cosa es que interesante. Muy agradecidos, todo lo que sea donaciones, muy agradecidos, ¿no? No, es de agradecer a esas personas, cómo se implican, ya sea de una forma u otra, pero cómo ayudan. Sí. Y a lo mejor no tienen nada que ver con la cofradía, pero bueno, por ayudar. Y esa ropa al final todo es lo mismo, o sea que sí, todo es dar tu granito. Exacto. Y me dijo tu padre que este año, pues, es que ya no recuerdo bien si me dijo que se la estaba haciendo, que estaba ya a punto de terminarla, pero que con idea de que la lleve la niña hebrea este año. Muy graciosa, la verdad que da una ternura al paso, y la pollinica muy bonito. No sé si quiera añadir algo más de proyectos. Creo que no se me olvida comentar nada, ¿no? A grosso modo. Ya lo otro te lo eso, cuento. ya el año que viene, si Dios quiere. Cuando tengamos los estatutos aprobados. Antes de terminar esta entrevista, me gustaría que mandaras un mensaje a los cofrades, en general. A los cofrades en general. Bueno, pues yo, animaros, ¿no? Como siempre decimos, animarlos a que participen. No solo, volvemos a lo mismo, no solo un día al año, la Semana Santa, es todo el año. Que las imágenes están en la iglesia, que nos podemos acercar a los cultos que hay, y animarlos a que participen en todo lo que esté dentro de la cofradía y de la iglesia en general. Que cuesta, porque cada uno tiene su vida, cada uno tiene sus cosas, pero al final sacamos tiempo para lo que queremos. Exacto. Y si de verdad queremos y si de verdad nos gusta, pues qué manera más bonita que de transmitir esa fe, que por medio de la cofradía, de esa imagen que a nosotros nos llena por lo que sea, que nos gusta. Yo noto, y esto ya es una opinión mía, que habrá gente que estará de acuerdo conmigo y gente que no, pero es para mí mi opinión y para cada uno la suya, pero yo siento que estamos perdiendo la identidad. Sí, por supuesto. Cada vez más.
Vivimos en una vida de demasiado estrés, de demasiadas prisas, de demasiado, no sé, de ir a lo ligero, Y estas cosas pasan superfluas por encima cada vez más, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, nos centramos en otras cosas. Somos la generación joven. Y es verdad que algunas veces estamos sumergidos en muchas cosas y estas cosas nos pasan superfluas. Ahora está en nuestro interior, es nuestro trabajo el hacer que nuestros hijos, nuestros nietos, educarlos en que no les pase esto tan por encima, es decir, trabajar por esa identidad, porque están entrando otras culturas que bienvenidas sean, pero estamos arropando esas culturas que están chulísimas y dejando la nuestra a un lado, y eso no es así tampoco. Aparte, y esto se podría analizar largo y tendido, pero no me voy a enrollar. Por lo que hemos dicho, al final, aunque sea todo por fe o devoción que le tengamos a esa imagen, a esa cofradía, al final es que es tradición del pueblo. O sea, es algo también que es tradición, que como lo que tenemos dejemos que se pierda, pues estamos arreglados. Estamos arreglados. Entonces, por eso esa renovación de esa gente joven. Adiós mi dinero, como decía un profesor. Claro. Y eso, yo el tema ya de la cultura identitaria. Los anteriores han luchado tanto por tener lo que tenemos hoy en día, no dejemos que esto se pierda. El tema de que yo no tengo dinero para... Pues es que esto no consiste solo en el dinero. Pero evidentemente bueno, el dinero en todas las cosas, porque desgraciadamente... Una cofradía tiene muchísimos gastos y necesita pagar un montón de cosas. Entonces, pero vamos a ver, ¿quién no tiene con las cuotas? Que las cuotas que pagamos nosotros aquí, comparadas con otros sitios, es nada. Es que estamos hablando de 10, 12 euros al año, o 15 como máximo. Que te gastas en un cubata exacto, cada que sábado. Cuando sales te los gastas. Y raramente, que yo no que muy bien que cada uno se puede gastar el dinero, pero vamos, luego que no tiene 10 euros al año, por Dios. Dios. No digas. Es que, vamos, es que es nada. Es que ya no es solo el dinero, es decir, es que yo no tengo dinero para... Es que no solo consiste todo en el puñetero de dinero, que sí, que será muy también importante. También en participar y en estar cuando se te necesita. Vístete, que te dejan la túnica, claro, y sal con el incensario, con la cesta de agua. Acompaña. Lucha por tu tradición, que se está muriendo. Pues sí. Yo con estas cosas que me enciendo. No, es que perdóname, es que es así. Pero es que es así. Y bueno, y la pandemia ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño. Mucho daño. Mucho daño y mucho... En muchas cosas y en esto también. La excusa, a que se meta más la excusa. Si antes de la pandemia se introducía la excusa, ahora más todavía. Mucho más. Y ahora que no sale solo. Exacto. No hay que hacer teatro, es que sale solo. Pues una cosa la que hay que luchar, que está muy fuerte, muy potente, ese problema. Pero bueno, ¿qué hacemos? Ya está. ¿De brazos cruzados? Pues no, hay que luchar y hay que animar y hay que hacer que la gente participe. Y ahí es donde entra el tema este que hemos hablado exacto, poco a lo poco de las vocalías. del sínodo, las vocalías y demás, ¿no? Y espero que pues esto por lo que se está trabajando no solo en esta diócesis, en todas las diócesis de España y del mundo, pero bueno, yo hago especialmente hincapié en la de Jaén y con ayuda de la JMJ, que la tenemos aquí al lado, porque las cofradías se unan y venga con juventud para allí y para acá, porque es el futuro. Pues Gema, muchísimas gracias otro año más por venir a esta casa, la Casa de Díaz de las Villas, a este programa de Paso a Paso, y que gracias, muy interesante todo lo que nos has contado. Gracias a ti por invitarme, gracias. Qué importante es nuestra Semana Santa, qué fiesta tan hermosa, ¿verdad? Ver nuestros pasos procesionales andar por nuestras calles, engalanadas y repletas de gente. Ver pasar el paso de tu Cristo, las bambalinas rozando la esquina de tu barrio. El poder juntarnos con nuestros familiares, recibir a los que están fuera por motivos laborales o de cualquier índole. Estar con los amigos, las charlas cofrades con un buen sobao sobre la mesa y un incensario pequeño sobre la chimenea, ambientando la casa. Llega la hora de la procesión. Como cada año, pase lo que pase, la tradición es vestirse en la casa de los abuelos, aquellos que te han inculcado y enseñado la tradición desde pequeño. Tradición mamada desde la cuna. La capa aterciopelada ya está planchada, terciada sobre la cama, para que no se arrugue, la túnica también terciada sobre la silla, los guantes, el cíngulo, la medalla sobre la mesa.
Las zapatillas de esparto negras tienen ganas de rachear la salida. Una salida de año tras año, que ya están muy desgastadas. Pero no importa. La tulipa apoyada en el rincón de la habitación de tus abuelos, con una vela nueva y una mecha que quiere prenderse. Aún queda por preparar el capirote, pero tranquilo, que tu abuela año tras año, según marca esta preciosa tradición, te lo está planchando, para que vayas, como la ocasión lo merece, acompañando al Señor, a la Virgen, a tu santo, a lo que sea. Qué bonito es vivir la tradición, cada año, todos unidos desde la fe. ¿Cómo vivieron nuestros antepasados la Semana Santa? Es una gran pregunta. Nos surgen muchas más. ¿Era distinta a la nuestra? ¿Se vivía diferente? ¿Sacaban las mismas imágenes? ¿La historia ha cambiado aunque sea algo de esta gran tradición? ¿De la cultura de la Semana Santa ha cambiado algo? Muchas preguntas a las que tenemos que buscar pues una simple respuesta. Pues gracias a ellos, a nuestros antepasados, nosotros podemos disfrutar hoy en día de esta preciosa tradición de nuestra tierra. La cultura que es nuestra, que debemos de sentirnos orgullosos de ella y que debemos de seguir apostando y luchando para que no se pierda. Una tradición que pasa de abuelos a nietos, que pasa de padres a hijos. Una tradición, una fe que ni la misma guerra ha podido destruir. Luchemos por nuestra cultura, luchemos por ella y por el respeto y la fe que nos han legado nuestros mayores. Que nadie nos quite el poder disfrutar y vivir nuestra fe, nuestra cultura, el poder vivir de nuestra tradición. Asomémonos a la ventana de la historia. Atardece en un nuevo lunes santo. Los hermanos nazarenos, vestidos ya con sus túnicas blancas, como la pureza de sus titulares, se disponen a salir a la calle con su capirote en la mano. Dentro de la iglesia de San Francisco de Asís, una gran muchedumbre se agolpa a los pies de Jesús cautivo y de su madre, Nuestra Señora de la Esperanza, talla de don Manuel Luque Bonillo. De repente, las puertas del templo franciscano se abren de par en par. La gran nube de humo que emana de los incensarios impide ver con claridad lo que está sucediendo en el interior. Sale Jesús cautivo y detrás, por primera vez en la historia de nuestra Semana Santa local, sale la Madre, la Señora del Lunes Santo. María es recibida por el barrio de San Francisco y se convierte en la esperanza de aquellos a los que no les queda ninguna. Un lunes santo especial, diferente. Y de repente, ese lunes tan especial se convierte en un lunes de esperanza. ¿Qué haces viendo el vídeo en el telefonillo? Anda, huevo. Es que el telefonillo. No, sí. ¿A cuánto grabáis los vídeos? Hombre, Lo menos a 1080. A 1080. Poco me parece. Están tío bregando para sacar buenos planos para que Claro. cojan el móvil. 8 horas aquí metido entre editar y Para que nos grabar. saquen el telefonillo. ¿Para qué? Pero ¿por qué te pones ahí en el sofá viendo la tele allí? ¿En qué canal salimos, Pepe? Como me dijo uno, dice, en el 42 veo yo, digo, eso pero será el de tu tele. El 36. En el 36. 36. Pon el canal Pero 36. espérate, Claro. dice, yo pongo el 36 no sale. Mirando la antena chiclana. No tenemos Claro. antena aquí. Hay que poner la antena, el aparato que se pone en el tejado a chiclana. Como tú una llave inglesa, una grifa o algo, pon la tele en el sofá ahí, tomándote un cervezón, una... La tele que se ve a través de esa de Movistar, tampoco vale. ¿Por Movistar no salimos? No, ¿No? todavía no. ¿No? Poco a poco. No quieren que le hagamos sombra a las grandes teles. No sale las cosas del pueblo, las cosas del pueblo de al lado, las cosas que pasan. Eso no, aquí no Ya. salen. ¿En Movistar sale tu pueblo? No, No. bueno, cuando hay No. cuando hay un suceso.
algo malo. Pero ¿y lo bueno quién lo saca? Nosotros. El salseillo, ¿quién lo tiene? Cuando Nosotros. Paco se mata, ¿quién lo graba? ¿Quién? ¿Ah? Cuando Paco se mata, ¿quién lo graba? El del pueblo. ¡Se ha matado Paco! Que ponga la tele en tu casa y déjate el telefonillo, que salimos muy chicos. Ni Sí. este, mira, esto. Ni este V en las villas. Esto. Sí, en la Quita, ¿para qué me da a mí? Para que se vea. Que no me toque. Que se vea esto. Y este V en las villas, arriba. Eso. Hala. Venga, hombre.